No es casualidad que estés aquí. Si este video llegó hasta ti, si tus manos lo tocaron, si tus oídos permanecen escuchando estas palabras, es porque hay algo dentro de ti pidiendo despertar. Y tal vez lo que estás a punto de oír no sea una historia cualquiera. Quizás sea un recordatorio venido de un tiempo antiguo, directo a tu alma. Y ve a una mujer llamada María, alguien común como tú o como yo. Tenía una vida organizada, una rutina que encajaba en las horas justas, trabajo, hijos, cuentas, compromisos. Pero por dentro sentía algo difícil de explicar, un vacío que el ruido del mundo no lograba llenar. Era como si existiera una voz muy antigua, susurrando bajo el sonido del tráfico, de los mensajes, de las tareas. Una voz que decía: «No eres solo lo que el mundo ve. Hay una luz dentro de ti que olvidó cómo brillar». Y cuanto más intentaba silenciar esa sensación con distracciones, más fuerte se hacía. Hasta que cierta noche el silencio habló más alto. María despertó de un sueño. En el sueño había una luz dorada con forma de menorá, aquella antigua lámpara de 7 brazos del templo de Jerusalén. La luz titilaba como si respirara viva y una voz, ni masculina ni femenina, solo divina, decía: «Hay un salmo que el mundo olvidó, y quien lo recuerde despertará el poder de Dios que habita dentro de sí». Despertó con lágrimas, sin entender por qué, pero una sensación nueva la envolvía. Algo entre la paz y la nostalgia. Nostalgia de algo que nunca vivió, pero que su alma parecía reconocer. En los días siguientes, aquella frase no salía de su mente. Entre el café y el trabajo, entre la prisa y los mensajes, el eco volvía, el salmo olvidado. Y el corazón de María latía diferente cada vez que pensaba en eso, como si en algún rincón de su interior alguien supiera exactamente de qué se trataba. Fue una tarde lluviosa cuando algo ocurrió. Caminaba por el centro de la ciudad cuando de repente se refugió bajo un pequeño toldo. Y allí, en la vitrina de una tienda antigua, había un cartel sencillo escrito a mano que decía: «El secreto del alma está en las letras olvidadas». El cuerpo entero de María se estremeció. Por un instante olvidó la lluvia, las compras, los compromisos. Había algo en esa frase que parecía hablarle directamente al corazón. Sin pensarlo demasiado, entró. La campanilla de la puerta sonó, y el aroma a libros viejos y aceite de oliva llenó el aire. Dentro, un rabino anciano levantó la mirada de un manuscrito y la observó con calma, como quien reconoce a alguien que ha esperado por mucho tiempo. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con una leve sonrisa. María dudó. «Yo no sé por qué, pero entré, leí la frase en la vitrina y sentí que era para mí». El viejo rabino cerró el libro lentamente. «Cuando el alma escucha el llamado, siempre sabe hacia dónde ir», dijo él. Y luego continuó: «Los antiguos sabios de Israel enseñaban que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa de la luz divina, pero con el tiempo, el miedo, la prisa y el olvido cubren esa luz con capas de polvo. Hay un salmo olvidado por el mundo, capaz de soplar sobre ese polvo y reavivar lo que duerme dentro de ti». María sintió un nudo en la garganta. «¿Un salmo?», preguntó casi sin voz. El rabino asintió. «Sí, un cántico de David cuya forma refleja la menorá del templo. Un salmo que cuando se pronuncia con el corazón despierto, despierta también la presencia de Dios dentro del ser humano». Ella permaneció en silencio, solo respirando. Parte de ella quería creer. Otra parte pensaba que era una locura, pero algo inexplicable le impedía marcharse. Antes de que pudiera decir algo, el rabino la miró profundamente a los ojos y añadió: «Nada es coincidencia, María. Cuando el corazón empieza a oír lo que el mundo olvidó,
Es señal de que el alma está lista para recordar quién es. Un escalofrío recorrió la espalda de María. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de la librería solo había silencio y presencia. Esa noche fue diferente. Llegó a casa y por primera vez en mucho tiempo no encendió la televisión ni el celular. Se sentó en el sofá, respiró profundo y dejó venir el silencio. Y en medio de ese silencio sintió algo nuevo, una leve pulsación en el pecho, como si algo dentro de ella intentara encenderse. Y entonces recordó la voz del sueño. Hay un salmo que el mundo olvidó. Las lágrimas llegaron solas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de reconocimiento, como si una parte de ella, olvidada durante siglos, finalmente hubiera escuchado su propio nombre. Y aquí es donde todo comienza. Una mujer común, un sueño, una frase misteriosa. Pero, ¿y si ese mismo llamado también te estuviera hablando a ti ahora? ¿Y si sin darte cuenta, tu alma estuviera a punto de recordar lo que el mundo olvidó? Hay historias que no se cuentan, se recuerdan. Y lo que María está a punto de descubrir es que ese salmo olvidado no está perdido en un libro antiguo, está dormido dentro de cada uno de nosotros. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, debes saber, no es una casualidad. Hay momentos en los que el universo habla en voz baja, y solo quien está despierto logra escuchar. Tal vez mientras oías esta historia, tu corazón sintió algo, un escalofrío, una calma, un recuerdo que no sabes explicar. Eso es el llamado de la fe. Y la fe comienza de manera sencilla, con una palabra, con un gesto, con el valor de decir, yo creo. Cuando escribes lo que sientes, lo invisible toma forma, y esa forma se convierte en una semilla de luz plantada en el tiempo perfecto de tu destino. Por eso, quiero pedirte algo especial. Deja en los comentarios una frase corta que represente tu fe. Puede ser algo como, confío, la luz está conmigo, creo en Dios. O cualquier frase que nazca de tu corazón, escribe con verdad. Cada palabra que dejas aquí es una chispa que sube al cielo y cuando muchas almas se unen en fe, lo imposible comienza a moverse. María volvió a aquella librería, no por casualidad. Algo dentro de ella la empujaba a regresar. Desde el primer encuentro con el viejo rabino, el mundo parecía haber cambiado de color. Nada a su alrededor se había transformado, pero ella sí. Y ahora cada sonido, cada rostro, cada paso por la calle parecía contener un eco, como si la realidad se hubiera vuelto más profunda, más viva, más cercana a algo que aún no comprendía. La campanilla de la puerta sonó al entrar. El mismo aroma a pergamino y aceite antiguo la envolvió, y la misma mirada serena del rabino la recibió como si ya supiera por qué estaba allí. «Sabía que volverías», dijo él con una sonrisa leve. «Desde aquel día no puedo dejar de sentir. Es como si algo me hubiera llamado y ahora estuviera esperándome», respondió María con la voz entrecortada. El rabino la observó en silencio y solo después respondió con calma. «Lo que sientes es el recuerdo de tu alma. Cada ser humano lleva dentro de sí una chispa divina, pero el mundo enseña a olvidar. Cuando comienzas a escuchar ese recuerdo, todo a tu alrededor cambia de sonido. Lo que antes era ruido se convierte en llamado». Las palabras entraron en María como si no solo las oyera, sino que las recordara desde siempre. Entonces el rabino caminó hacia una estantería y sacó un libro antiguo. Las páginas amarillentas por el tiempo desprendieron un perfume de historia. «Existen cánticos», dijo el rabino, «que no son solo palabras, son puertas, y hay uno de ellos que el mundo olvidó». María lo miró intrigada. «¿Olvidado?». Él asintió.
Sí, un cántico que habla directamente con la luz que habita dentro del ser humano. Un cántico que despierta lo que duerme. No se lee con los ojos, María. Se siente con el corazón. Ella quiso preguntar el nombre, el número, el significado, pero el rabino simplemente cerró el libro. «Aún no es el momento», dijo serenamente. «¿Por qué?», insistió ella. «Porque primero hay que aprender a escuchar el silencio. Cuando el corazón esté listo, el cántico te encontrará. No antes». María guardó silencio observando aquellas manos arrugadas sobre el libro cerrado. Parecían guardianas de algo demasiado sagrado para ser pronunciado. «¿Y qué hago hasta entonces?», preguntó casi en un susurro. El rabino sonrió. «Vive, observa, respira el mundo con calma. El alma habla en las pequeñas cosas, en el viento, en una mirada, en una pausa. Y cuando sienta que has vuelto a escucharla, el cántico se revelará». María salió de la librería con el corazón lleno, no de respuestas, sino de un silencio vivo. Caminó por la calle como quien lleva algo invisible entre las manos. El cielo estaba cargado de nubes, pero la luz de las farolas parecía más cálida, más cercana. No sabía explicarlo, pero sentía que aquel silencio dentro de ella no era vacío, era gestación. Y sin entender del todo por qué, pensó, quizás Dios hable así, no con truenos, sino con pausas. La semilla había sido plantada. Pero, ¿qué ocurre cuando el alma empieza a escuchar lo que el mundo olvidó? ¿Qué se enciende dentro de alguien cuando el llamado divino comienza a susurrar en la oscuridad? Es en las noches del silencio donde las respuestas comienzan a nacer. Después de aquel día, el mundo alrededor de María ya no parecía el mismo. Las calles seguían siendo las mismas. La gente aún pasaba apresurada. Los sonidos de la ciudad continuaban mezclados, pero algo dentro de ella había cambiado. Era como si una nueva capa de la realidad se hubiera abierto. Una capa silenciosa que siempre estuvo allí, oculta bajo el ruido de lo cotidiano. La primera noche no pudo dormir. Se acostó, sintió el cuerpo cansado, pero el alma despierta. Había una vibración suave en el aire, como si su propia respiración tuviera un nuevo significado. Por alguna razón que no podía explicar, no tenía miedo. Era un tipo de paz diferente. No la ausencia de dolor, sino la presencia de algo que aún no sabía nombrar. Cerró los ojos y el silencio comenzó a hablar, no con palabras, sino con recuerdos, sensaciones, pequeños destellos de algo olvidado. Recordó cuando era niña y creía que Dios habitaba en las cosas pequeñas, en el viento que hacía bailar las cortinas, en el aroma del pan saliendo del horno, en el toque de las manos de su madre cuando lloraba. Y comprendió cuánto había dejado que esa fe se fuera, cambiando la presencia por prisa, la quietud por ruido. Aquella madrugada María lloró, pero no de tristeza, de reconocimiento. Algo dentro de ella parecía recordar una promesa antigua, hecha mucho antes de que naciera. Los días siguientes fueron extraños. Por fuera todo seguía igual, pero por dentro su alma parecía hablar en otro idioma. Empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El canto de un pájaro que parecía responder a un pensamiento. Una coincidencia que llegaba como confirmación. Un perfume en el aire que le recordaba al templo de su infancia, aunque no hubiera incienso cerca. Las personas a su alrededor no notaban nada, pero ella sí sabía que algo se movía en silencio, algo que la observaba desde dentro con amor y paciencia. Una tarde, María miró el reloj y se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Había pasado horas simplemente mirando por la ventana, contemplando el atardecer. Las nubes formaban figuras, y una de ellas
sin saber por qué. Parecía una llama curvada como un brazo de luz. Eso la hizo estremecer. Entonces recordó las palabras del rabino. Lo que el mundo olvida, encuentra a quien todavía recuerda escuchar. Sonrió y por primera vez no intentó entender, solo sintió. Había una calma que no provenía de ningún lugar del mundo, venía de dentro de ella. Pero junto con esa calma, algo comenzó a suceder. Por las noches, el silencio se volvía más intenso, tan intenso que parecía tener peso, y en ese silencio venían sensaciones suaves, pero reales. Un calor en las manos, una ligera presión en el pecho, como si algo dentro de ella estuviera expandiéndose. Intentaba dormir, pero el cuerpo quería permanecer despierto, no por ansiedad, sino por presencia. Era como si su alma estuviera siendo llamada a una conversación antigua. Una conversación que había quedado suspendida durante siglos, esperando a que ella dijera nuevamente: «Lo recuerdo». En la habitación oscura, María comenzó a entender que no todo silencio es vacío. Algunos silencios son fértiles, algunos silencios sanan. Algunos son el lugar exacto donde Dios habla, no con palabras, sino con presencia. Y fue en ese silencio donde percibió algo nuevo. La misma luz suave que veía en los sueños ahora parecía habitar dentro de ella. Una luz discreta, como una vela protegida entre las manos. No era lo bastante intensa para iluminar el mundo, pero sí suficiente para que nunca más volviera a perderse. A la mañana siguiente, el rostro de María parecía otro. Ya no estaba cansado ni perdido. Había un brillo sereno en sus ojos, un reflejo de algo que ella misma no sabía explicar y sin entender cómo supo. El viaje ha comenzado. Aún no sabía qué buscaba ni qué traería aquel antiguo cántico, pero sentía con toda el alma que cada paso ahora tenía propósito. Porque a veces, antes de que la luz aparezca, hay que aprender a escuchar el sonido del propio silencio. Y es allí, en ese espacio sagrado, entre lo que sientes y lo que no puedes decir, donde lo invisible comienza a moverse. Había algo diferente en el aire. María lo percibía cada vez con más claridad. No era solo ella quien había cambiado, era el mundo que empezaba a responder de otra manera. El tiempo parecía más lento, los colores más nítidos, el silencio más vivo. Hasta las pausas tenían alma. A veces, caminando por las calles, sentía como si algo invisible la guiara. Una fuerza suave, discreta, pero constante. Y cuando cerraba los ojos, por breves segundos, podía jurar que oía un sonido no proveniente del exterior, sino de dentro. Un sonido que no podía explicarse, que no venía de los oídos, sino del corazón. Era algo entre un suspiro y una melodía. Un sonido que parecía pronunciar un nombre que no alcanzaba a comprender, pero que la estremecía por completo. Un día, sentada en la terraza con el sol tocando su piel, recordó las palabras del rabino. Algunos cánticos no son solo oraciones, son puertas, y comenzó a preguntarse: ¿será que el poder de las palabras está en lo que se dice o en lo que se siente mientras se dice? La mente intentaba comprender, pero el corazón solo quería sentir. Y fue en ese estado de entrega silenciosa que algo comenzó a suceder. De pronto, sin pensarlo, empezó a balbucear sonidos extraños, antiguos, como si nacieran solos desde su garganta. No eran frases ni palabras conocidas, pero cada sílaba traía consigo una vibración diferente, como si cada una tocara una parte olvidada de su ser. Por un instante se sintió ridícula, imaginando si estaría perdiendo la razón. Pero pronto comprendió que no era locura, era memoria del alma. Era como si su cuerpo recordara un idioma que su mente había olvidado.
En ese momento, el viento sopló con fuerza. Las hojas de la terraza se movieron y un pequeño papel que estaba bajo una maceta cayó a sus pies. En él había dibujado un símbolo casi borrado. Parecía la letra de un alfabeto antiguo, una curva suave con trazos de fuego y luz. Al tocarlo, María sintió que todo su cuerpo se estremecía. El aire pareció vibrar y por un breve segundo tuvo la certeza de que no estaba sola. Aquella noche fue tomada por una presencia silenciosa. No era miedo, era como si algo más grande la envolviera. Una luz que no se veía, pero se sentía flotando en torno a cada respiración. Y dentro de esa luz, el sonido regresó. El mismo sonido, más nítido ahora, no eran palabras humanas, y aún así, cada nota parecía decir: «Recuerda, el sonido es el camino». María no sabía qué significaba aquello, pero empezó a notar un patrón. Cuanto más silenciaba el mundo, más oía ese sonido interno. Cuanto menos intentaba entender, más el corazón parecía comprender. Y cuando simplemente se permitía escuchar, su cuerpo entero parecía alinearse con algo invisible, como si todo dentro de ella vibrara en la misma frecuencia que una presencia divina. Una tarde volvió a la librería. El rabino estaba allí tranquilo, casi inmóvil. Ella le contó lo que había estado sintiendo. El anciano la escuchó en silencio y luego respondió: «Las letras están vivas, María. No son solo símbolos, son canales. Cada una es una chispa de creación. Cuando el alma comienza a escuchar, las letras vuelven a cantar». Ella guardó silencio, dejando que aquellas palabras la llenaran. El rabino continuó: «Lo que oíste no es un sonido externo, es el recuerdo de la voz que creó el mundo. Y es a través de esa voz que el ser humano se reconecta con lo divino que habita en su interior». María respiró profundo. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran suaves, como lluvia ligera. Sentía que estaba siendo preparada. No sabía para qué, pero sabía que algo la esperaba. Entonces el rabino murmuró: «Cuando el alma reconoce el sonido, se acerca al nombre, y cuando el nombre es recordado, el velo comienza a moverse». Esa noche María no durmió. Se recostó, miró el techo y permaneció escuchando el silencio. De pronto, una frase se formó dentro de ella, no dicha por voz alguna, pero tan nítida como un recuerdo. Las palabras sagradas no se aprenden, se recuerdan. Y lo entendió. No se trataba de comprender, se trataba de recordar. En ese instante, una certeza suave nació dentro de ella. Algo muy antiguo estaba regresando, algo que el mundo había olvidado, pero que ahora despertaba dentro de ella, letra por letra, sonido por sonido, luz por luz. ¿Y si existiera una música que todo el universo conoce, pero la humanidad olvidó? ¿Y si cada persona fuera una nota perdida intentando reencontrar la melodía divina? María aún no lo sabía, pero el sonido que ahora nacía dentro de ella estaba a punto de revelar el secreto que los antiguos habían guardado en silencio durante siglos. En los días que siguieron, la vida de María pareció querer poner a prueba todo lo que había estado sintiendo. Era como si el mismo universo le preguntara: ¿estás segura de que quieres continuar? Nada místico sucedía. La rutina volvió con fuerza. El tráfico, las cuentas, la presión del trabajo, las exigencias, pero dentro de ella había algo nuevo, una luz frágil, viva, que insistía en permanecer encendida, aun cuando el mundo intentaba apagarla. Y cuanto más el mundo apretaba, más esa luz parecía querer crecer. Una mañana, María despertó con el corazón pesado. No había un motivo claro. Era como si una sombra antigua se hubiera levantado desde su interior, trayendo de vuelta recuerdos que creía haber enterrado hacía años. Palabras duras que escuchó en su infancia, amores que la hirieron, miedos que juraba haber superado.
Todo reapareció como si el silencio de las últimas semanas hubiera abierto un cofre que el tiempo no pudo cerrar. Intentó huir de aquello, pero era inútil. El vacío regresaba, el pecho se apretaba, la mente gritaba: «¡Estás sola!». Pero en el fondo había una voz más pequeña, casi imperceptible, que susurraba lo contrario. Una voz que decía: «La oscuridad no es el final, es el comienzo de quien recuerda». Esa misma tarde, María fue a la librería. El rabino la miró antes de que dijera una sola palabra. «Has encontrado tu sombra», dijo, como quien habla de algo inevitable. «Pensé que estaba despertando, pero ahora todo parece peor», confesó ella. El anciano sonrió con serenidad. Siempre es así. Cuando la luz despierta, la sombra acude a su encuentro, no para destruir, sino para ser vista. No hay transformación sin atravesar la noche del alma. María bajó la mirada sintiendo las lágrimas formarse. «¿Y si no soy lo bastante fuerte?», murmuró. El rabino se acercó y respondió con dulzura: «Nadie es fuerte antes de serlo. La fuerza no llega antes de la caída. Nace cuando el alma decide levantarse». Durante los días siguientes, María comenzó a notar algo curioso. Cuanto más resistía, más dolía. Pero cuando simplemente aceptaba lo que sentía, el peso se hacía más liviano. Era como si el dolor, al ser reconocido, se transformara en luz. Empezó a caminar sola al atardecer, dejando que el viento rozara su rostro, respirando profundo, escuchando lo que su corazón tenía para decirle. Y fue en una de esas caminatas cuando algo cambió. Al cruzar la plaza, una niña corrió hacia ella y tropezó. María se agachó enseguida para ayudarla. La pequeña levantó la mirada, sonrió y dijo: «Gracias». Y antes de alejarse corriendo, se volvió y añadió: «Tienes una luz bonita». María se quedó quieta mirando cómo aquella niña desaparecía entre los árboles. Las palabras resonaron en ella como un recordatorio de Dios, y sin entender por qué, sonrió. Esa noche sola en casa, se sentó en silencio, miró hacia adentro y comprendió que algo había cambiado. El dolor seguía allí, pero ya no lo controlaba todo. Era solo una parte del camino, una capa que se deshacía para que algo nuevo pudiera surgir. Y en ese instante recordó nuevamente al rabino. El cántico perdido solo se revela a quien atraviesa su propio desierto. Cerró los ojos y respiró profundo. Sintió como todo su cuerpo se relajaba. Por un momento no hubo miedo, ni duda, ni tiempo, solo presencia. Y fue allí, en ese punto entre la nada y el todo, donde algo se movió dentro de ella. Un brillo suave, un recuerdo lejano, una sensación antigua de pertenencia. Era como si el universo entero respirara con ella. Y en el silencio de esa respiración, algo dentro de su alma respondió: «Continúa. Aún no es momento de entender, es momento de sentir». Y así es como crece el alma. No cuando lo comprende todo, sino cuando sigue caminando aún en la oscuridad. María todavía no lo sabía, pero cada lágrima que había derramado era una semilla y el suelo de su silencio comenzaba a florecer. Tú eres María, y María somos todos nosotros, la mujer que sintió el cansancio del mundo, el peso del silencio, la falta de sentido. Ella vive dentro de ti. Quizás tenga otro nombre, otro rostro, otro tiempo, pero la historia es la misma, el alma que olvidó su propia luz. Tú también has pasado noches en vela preguntándote: ¿por qué sientes tanto? ¿Por qué el vacío duele? Porque existe un llamado que no se apaga. Ese llamado es el mismo que un día hizo a María levantarse en medio de la madrugada. Es el recuerdo de Dios dentro de ti, susurrando: hay más. 1. El sonido que recuerdan los antiguos sabios. Decían que toda alma nace con una chispa del Creador, pero el tiempo, el dolor, la prisa y el miedo,
cubren esa chispa, como el polvo cubre el oro. El Salmo 67 es el soplo que quita ese polvo. No es un texto, es un ritmo, una respiración, un espejo que devuelve al alma el recuerdo de quién es. En la tradición cabalística está dispuesto con la forma de la menorá, la lámpara de 7 brazos que ardía en el templo. Cada brazo corresponde a una dimensión del alma. Cuando lees o meditas el Salmo con conciencia, enciendes una a una esas 7 luces interiores. Es un proceso, no un instante. 2. Preparar el templo. Antes de pronunciar las palabras, el corazón debe estar quieto. No se trata de recitar, se trata de abrir espacio. El templo donde la luz de Dios quiere arder no está en Jerusalén ni en una antigua sinagoga, está en ti. Siéntate con la columna erguida. Respira lentamente e imagina el centro de tu pecho abriéndose como una puerta. Al inspirar, di en silencio: recibo tu luz. Al exhalar, dejo ir lo que no soy. Repite hasta sentir que todo tu cuerpo respira contigo. Ese es el momento en que el Salmo empieza a vivir dentro de ti. 3. Las 7 luces. Los maestros llamaban a cada brazo de la menorá Ormaquiv, una luz envolvente. Estas 7 luces son 7 formas de Dios dentro de nosotros. Sabiduría. Jogma, la capacidad de ver sentido en el caos. Entendimiento. Biná, el poder de transformar el dolor en aprendizaje. Compasión. Guesed, la fuerza de amar lo que aún está creciendo. Justicia. Geburá, el don de poner límites con amor. Armonía. Tiferet, el equilibrio entre la fuerza y la ternura. Esperanza. Netzach, el valor de continuar incluso sin certezas. Presencia. Malhut, la conciencia de que Dios habita el instante. Cada vez que te conectas con una de estas cualidades, mientras lees el Salmo 67, una llama se enciende. El método antiguo. Los cabalistas de antaño tenían una costumbre: escribir el Salmo con forma de candelabro, colocando la primera línea en el centro y las demás extendiéndose hacia los lados como brazos de luz. Lo hacían para recordar que la oración no debe solo decirse, sino también verse, sentirse y vivirse. Puedes hacer lo mismo. Toma una hoja en blanco y dibuja 7 líneas que se curven, recordando la forma de la menorá. En el centro escribe las palabras: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Estas son las palabras de la primera llama, la de la sabiduría. Luego, ve llenando los otros brazos con los versículos siguientes, lentamente, en silencio. Mientras escribes, imagina que estás encendiendo las luces de un templo interior, el despertar. No esperes que algo espectacular ocurra. El despertar comienza como un leve calor en el pecho, una claridad que llega sin ruido, una voluntad de vivir más despacio y más profundo. En los días siguientes notarás que el Salmo sigue trabajando en ti, aunque no lo leas. Reorganiza tus pensamientos, purifica tus emociones y, sobre todo, recuerda a tu alma cómo respirar junto a Dios. Cuando te sientas cansado, coloca la mano sobre el corazón y repite: tú eres la luz en mí. Eso es el Salmo, actuando sin palabras, la práctica del amanecer. El momento más poderoso para unirse al Salmo 67 es el amanecer. Cuando el cielo aún es pálido y el mundo respira en silencio, el corazón humano está más cerca de la vibración del Eterno. Siéntate frente a la luz naciente. No tiene que ser una vela. Basta con el sol que comienza a surgir. Respira y lee cada verso lentamente en voz baja, como si el aire saliera del corazón. Entre un versículo y otro, haz una pausa y deja que todo tu cuerpo escuche. El intervalo es tan sagrado como la palabra. El primer día quizás solo sientas paz. El segundo tal vez llegue un recuerdo. El tercero una emoción. El Salmo es como la lluvia.
no transforma el desierto de inmediato, lo penetra, y poco a poco el suelo del alma comienza a florecer. Las luces en la vida cotidiana. Cada verso del Salmo representa una cualidad divina que puede vivirse. Enciendes las 7 luces cuando eliges la sabiduría, respirando antes de reaccionar. Ofreces comprensión, escuchando antes de juzgar. Cultivas compasión, incluso hacia quien se equivoca. Practicas justicia sin crueldad. Buscas armonía aún en medio del caos. Mantienes esperanza cuando todo parece inmóvil. Y vives presencia percibiendo lo sagrado en el ahora. Así el Salmo deja de ser voz y se convierte en vida. Es la menorá ardiendo dentro de ti. El cuerpo como templo. Hay un instante en que el Salmo pasa de la mente al cuerpo. El corazón se expande, la mirada cambia, el tacto se vuelve ligero. Percibes que el cuerpo es la morada de Dios en movimiento. Cuando caminas con conciencia, es como si tus pasos dijeran amén. Cuando respiras en paz, es como si todo el universo respirara contigo. Los maestros enseñan que la luz divina no desciende, asciende desde dentro del ser humano. Cada gesto consciente es una mecha encendida. Cada pensamiento puro es una gota de aceite vertida en la llama. El silencio. Después del Salmo. Al terminar de recitar, no corras al mundo. Permanece unos instantes en silencio. Ese silencio es el momento en que el espíritu habla. Tal vez llegue una imagen, una intuición o quizá nada. Pero incluso el nada es respuesta. Dios no siempre habla en palabras, a veces se manifiesta en paz. Y con el tiempo notarás que esa paz comienza a acompañarte en lugares ruidosos, en conversaciones difíciles, en decisiones confusas. Algo en ti permanece sereno. Esa serenidad es el sello del Salmo. El poder oculto. El poder oculto de Dios que vive en ti no es dominar ni controlar, es iluminar. Cuando la luz interior despierta, transforma la mirada, y la mirada transforma todo lo que ve. Los antiguos llamaban a esto organuz, la luz escondida de la creación, la misma luz que brilló antes del sol y fue guardada dentro del alma humana. El Salmo 67 es la llave que abre esa cámara. Al pronunciarlo, giras una cerradura invisible y permites que la luz vuelva a fluir. Comienza discreta, un calor en el pecho, una claridad en la mente, una gratitud sin motivo. Pero si continúas, si haces del Salmo un hábito del alma, notarás algo extraordinario. La vida responde, las puertas se abren, los encuentros suceden, los dolores antiguos se disuelven. No porque el Salmo cambie el mundo, sino porque cambia la frecuencia de tu corazón, y el mundo siempre responde a la frecuencia del alma despierta. La bendición. Después de recitar, di en silencio: que tu luz resplandezca en mí y a través de mí, que sea canal de tu bondad en este día. Esa es la bendición que cierra la práctica. No necesitas rituales complejos, solo intención y verdad. El poder está en vivir lo que pides. El ciclo. Haz esto durante 7 días seguidos. 7 días, 7 versos, 7 llamas. Cada día observa cómo la misma oración suena diferente, porque cada día tú serás diferente. El Salmo actúa como un espejo limpio, refleja tu estado y lo eleva. Y cuando llegue el 7º día, ya no habrá separación entre oración y vida. No dirás el Salmo, serás el Salmo. Esa es la esencia del despertar. No buscar a Dios afuera, sino recordarlo dentro. Y cuando ese recuerdo se vuelve vivo, el poder oculto se manifiesta, el poder de crear luz en cualquier lugar. Ahora la luz está encendida. La sientes aunque sea suave, aunque aún tímida, latiendo dentro del pecho. Lo que comenzó como una oración se convirtió en un estado de presencia. Ya no solo lees el Salmo, vibras el Salmo. Y esa vibración, aunque silenciosa, transforma todo lo que toca. Los antiguos decían:
Cuando un alma despierta su luz, 1000 mundos se iluminan. Tú eres esa alma. La llama encendida en tu interior no fue dada solo para consolarte, sino para calentar lo que te rodea. La luz que Dios plantó en cada corazón tiene un propósito: convertir el mundo en un templo. Cuando la luz se convierte en camino. La primera transformación no se ve, sucede en la mirada. Comienzas a ver a las personas de otro modo, ya no como extraños, sino como chispas del mismo fuego. La impaciencia disminuye, el juicio se suaviza, la compasión crece. El Salmo 67 empieza a moldear tu forma de existir. Las 7 llamas que encendiste ahora se mueven en lo cotidiano. Sabiduría en tus decisiones, entendimiento en tus palabras, compasión en tus gestos, justicia en tus límites, armonía en tus relaciones, esperanza en medio del caos y presencia en todo lo que vives. Estas son las 7 manifestaciones de Dios en ti. La menorá viva en el corazón humano, la bendición silenciosa. Al despertar, antes de abrir los ojos, coloca la mano sobre tu pecho y di: que tu luz siga brillando en mí. No necesitas repetir el salmo completo cada día. Basta con recordar la luz que encendió. El verdadero poder está en la constancia. Caminar, hablar y actuar con esa conciencia despierta. Cuando alguien se acerque a ti, no te apresures a aconsejar. Solo escucha con el corazón. La luz hace el resto. Se transmite por la mirada, por el tono de voz, por el simple hecho de estar presente. Así es como trabaja el poder oculto de Dios, silencioso pero irresistible. La oración por los demás. Una vez por semana, elige un momento para irradiar esa luz. Siéntate en silencio y visualiza la menorá brillando dentro de ti. Cada brazo es una línea de luz que puede alcanzar a alguien. Piensa en las personas que amas, en las que necesitan sanación, en las que te hirieron. Sin palabras, sin peticiones. Solo imagina la luz expandiéndose, tocándolas, envolviéndolas, bendiciéndolas. Ese es el nivel más alto de la oración, cuando no hablas de Dios, sino que permites que Dios hable a través de ti. El Salmo como protección. Los antiguos también enseñaban que cuando se atraviesa la confusión o el miedo, leer el Salmo 67 es como encender una lámpara en la oscuridad. La luz no lucha contra la oscuridad, simplemente brilla. Y donde hay luz, el miedo pierde fuerza. Si algún día sientes el corazón pesado, lee el Salmo lentamente, como quien enciende una vela. Notarás que el ambiente cambia porque el mundo responde a la vibración del corazón que confía. El ciclo de la entrega. Toda luz, para seguir ardiendo, necesita compartirse. No guardes esta experiencia solo para ti. Háblala con dulzura, no para convencer, sino para inspirar. Enseña a alguien a encender su propia llama. Muestra que el Salmo 67 no es un texto distante, sino un recordatorio de que lo sagrado habita en lo humano. Cuantas más personas recuerden esto, más luminoso será el mundo. Así es como el cielo y la tierra vuelven a encontrarse, no en milagros espectaculares, sino en gestos silenciosos y llenos de presencia. La luz en el sufrimiento. Incluso el dolor sigue existiendo, pero ahora lo atraviesas con otra mirada. La luz no evita la noche, solo asegura que la noche no sea el final. Cuando llegue la tristeza, cuando el miedo toque, recuerda, la llama sigue encendida. Puede titilar, pero nunca se apaga. Esa es la promesa del Salmo 67, que la luz de Dios habita el centro de cada ser y jamás lo abandona. El alma puede olvidarla, pero la luz nunca olvida al alma. La nueva oración. Con el tiempo notarás que las palabras del Salmo se vuelven diferentes. Ya no son una súplica, son un reconocimiento. Ya no dices, Señor, brilla sobre mí. Dices, Señor, brilla a través de mí. Y ese simple cambio revela el misterio.
Cuando lo divino despierta en lo humano, Dios deja de ser un punto lejano en el cielo y se convierte en el soplo dentro de tu respiración. El retorno al origen. Un día, en medio del silencio, tal vez sientas algo muy sutil, la misma presencia que buscabas desde siempre, la misma luz que parecía venir de fuera. Ahora se reconoce en ti. Tú y el Creador se miran desde dentro y todo lo que existía entre ambos se disuelve. Ese es el instante en que el alma vuelve a casa. Es lo que los sabios llamaban Debekut, unión. No hay sonido, ni imagen, ni palabra, solo ser, la misión. Después de eso, la vida continúa, pero nada será igual. Cada paso es una oración, cada mirada una bendición. Descubres que el poder de Dios no está en cambiar el mundo con fuerza, sino en iluminarlo con amor. Y esa es la verdadera revelación del Salmo 67. Dios no está en un templo lejano ni en rituales secretos, sino en la conciencia de quien decide ser luz, el recuerdo eterno. Cada vez que mires una llama, ya sea de una vela, del sol o del brillo en los ojos de alguien, recuerda. Esa luz es el mismo fuego que encendió el universo. Es el mismo fuego que un día David transformó en cántico. Es el mismo fuego que ahora arde en ti. El mundo necesita esa luz. Las personas necesitan esa calma. El planeta necesita ese recuerdo. Por eso, cuando termines de escuchar estas palabras, no las guardes, vívelas, porque el salmo olvidado ya no está olvidado. Ha regresado en la forma de tu voz, en la luz de tus ojos, en la paz que esparces sin darte cuenta. Y cuando el mundo te pregunte de dónde viene esa serenidad, podrás sonreír y responder en silencio. Viene de la luz que habita en mí, viene del Dios que recordé.